Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Bocaditos y Canapés 2026, la quinta edición de Bocaditos, el quinto año que estamos aquí en lo de Molina para disfrutar de los cuentos cortos, las microficciones, la brevedad de los textos breves. Para mí es un placer contar con cuatro invitadas, ¿no? ¿Son cuatro? Sí. Son cuatro como son habitualmente: Carola Bull, Andrea Aquino, Andrea Arismendi y Claudia Rodríguez. Gracias por estar aquí en Bocaditos y sobre todo gracias a ustedes, los que vienen a escuchar, a disfrutar de esta nueva velada de Bocaditos y Canapés. La idea es muy sencilla, muy simple. Vamos a estar unos 55 minutos escuchando cuentos cortos de estas autoras y nada, para mí es un placer. Costó, gracias a Andrea Arismendi, nos dijimos vamos a empezar de nuevo Bocaditos. Marcos Robledo por distintas razones no puede estar, entonces, y Claudia Rodríguez también, gracias por el apoyo. Y bueno, si quieren ya empezamos ya mismo. Arrancamos entonces con, por la punta, Carola Bull. ¿Se dice Carola Bull? Sí. Carola Bull es profesora de Historia, licenciada en el IPA y en Artes Visuales en Bellas Artes. Es especialista en Arte y Patrimonio por el CLAE. En el 2006 publicó su primer híbrido, dice ella, entre libro de cuentos y novela. Se llamó Montevideo Bad y estuvo editado por Planeta. Y ahora, hace muy poquito, en el 2026, apareció su segundo libro, que se llama Los Obsesivos, editado por Mirabilia Ediciones, esta nueva editorial, y que de alguna forma también comparte con esa naturaleza híbrida, ¿no, Carola? Bueno, te oímos. A ver. Hola. Bueno, primero que nada, gracias a Pablo por la invitación y a toda la gente por la escucha. El texto que voy a leer no pertenece a Los Obsesivos, este libro que acaba de lanzar editorial Mirabilia, pero tiene mucho que ver con ese libro. Le conté a mi psicóloga que estaba trabajando en un personaje que no había logrado incluir en el libro Los Obsesivos y que como no encontraba un hombre masculino que expresara lo que quería, lo iba a convertir en femenino. Si era hombre y se convirtió en mujer, me contestó, tu personaje es trans. Y así fue. Esta es la historia. Recuerdos embellecidos. Vaquero, pantalón cargo, championes de cuero, championes de lona, chancletas, remeras manga corta 4, remeras manga larga 4, buzo de lana, canguro jogging, campera de nylon, medias 4, ropa interior 4, trajes de baño 2, sombrero, lentes de sol, riñonera, mochila chica, celular, cargador, billetera, peine, desodorante, filtro solar. A veces, cuando le digo a la gente que me llamo Noel, pero que mis amigas me dicen Planilla, bajan un poco la vista y claro, creen que me llaman de ese modo porque cuando transicioné no me operé los pechos. En realidad no me operé nada, invertí los ahorros en una depilación definitiva del rostro y todos los meses apenas cobro, separo lo necesario para pagar las órdenes del psicólogo de la mutualista, con el que estoy trabajando tan bien el tema de la autoestima que de verdad me gusto como soy. Mis amigues se burlan de mí y me llaman Planilla, pero viajar conmigo les rinde, porque soy yo la que compra los pasajes, reserva los alojamientos, se fija en qué temperatura va a haber y hace la lista de la ropa que conviene empacar, busca los puntos de interés y combina días y horarios, incluyendo alternativas bajo techo por si llueve cuando toca paseo al aire libre. Hay gente que durante sus vacaciones va coleccionando imprevistos y cuando vuelve te suelta un stand-up en el que te relata con el mismo entusiasmo las vivencias disfrutables y las que resultaron frustrantes, porque considera que el valor del viaje se mide en la gracia que logra imprimirle a las anécdotas. Siempre me resultaron sospechosos esos recuerdos embellecidos a posteriori. Para mí, el viaje perfecto es aquel en el que pudiste cumplir sin inconvenientes los objetivos que te propusiste cuando lo planificaste. Y sin embargo, aún previendo un plan B y un plan C, cada vez que voy a partir experimento un paréntesis de angustia, un desasosiego abstracto, desbordante, un deseo irracional de aferrarme a mi rutina sin riesgos. Algo similar me sucede cuando organizo una reunión en casa. Aunque calcule minuciosamente la comida y la bebida necesarias para el evento,
y prevé un porcentaje de alimentos no perecederos a los que recurrir si no fuera suficiente la estimación inicial, a último momento me asalta ese temor impreciso y paralizante que anticipa que algo, quién sabe qué, puede salir mal. Por eso hoy, para la noche de mi cumpleaños número 30, tengo planeado ver una serie y disfrutar del menú que preparé esta mañana antes de salir. Sopa de verduras y peras al horno con canela. La jornada transcurre en calma. Mensajes de felicitación, saludos de mis compañeros de trabajo. A la salida, descubro que me está esperando la barra. Me rodean y me arrastran hasta el bar de la esquina, donde hay pizza, cerveza y hasta un bizcochuelo relleno de dulce de leche con 3 melones. No la estoy pasando del todo bien. Es fin de mes, estoy justa de plata y el retraso me va a obligar a volver a casa en taxi. Y aunque no hay nada que se lleve mejor que la pizza y la cerveza, esa combinación me cae muy mal antes de acostarme, para no hablar de esa torta casera que no tengo opción de no probar. De regreso, empiezo a recibir las fotos del evento. La primera, que registra mi cara de desconcierto al entrar en el bar, viene acompañada de un texto que explica que mis amigues, conocedores mi aversión a las situaciones inesperadas, discutieron los pros y los contras de aventurarse a organizar un festejo sorpresa para mí. Lo sopesaron, tomaron en cuenta mi forma de ser. No solo me necesitan, me quieren. Vuelvo a contemplar mi cara de estupor en la foto. El recuerdo ha empezado su camino al embellecimiento. Bueno, seguimos. Gracias, Carola. Seguimos con, vamos a seguir por el lugar. Andrea Aquino. Andrea Aquino también es profesora, pero de literatura, es magíster en literatura latinoamericana por la UDELAR y diploma de posgrado, diploma de posgrado en la UBA de literatura latinoamericana. Y en edición y lectura también. Sí. Tú obtuviste mención en ópera prima, ¿no? En la categoría ópera prima en el MEC en el 2022 en narrativa por la novela Carga Viva. Segundo premio en cuento en el concurso Palabras para Idea Vilariño y para Mario Benedetti. 2 cuentos suyos quedaron seleccionados en el concurso de la Feria del Libro de Tacámbaro en Michoacán. Y Andrea participó del proyecto En Cuentos con Rosa Montero, novela Óvelo, es tu segunda novela en el 2022, saldrá en Argentina en el 2027, el año que viene, y Fiesta Brava es la tercera, ¿no? Junto con Andrea Arismendi y Quildina Berjasí organizan el Coloquio Internacional Días Contados sobre novela policial, novela negra, ¿no? Y actualmente también trabajan en el Instituto del IPA. Ellas acaban de terminar el Coloquio Internacional Días Contados en su 4ª edición en el Cabildo de Montevideo la semana pasada, ¿no? La semana pasada, así que las Andreas siguen acá, pero para contar cuentos más bien acá. Bueno, muchas gracias por el espacio, gracias por acompañar. Buenas tardecitas. Voy a compartir con ustedes uno de esos cuentos que quedó en la Feria del Libro de Tacámbaro, en Michoacán, México, y que está en esta edición preciosa, Raíces a una voz. Este es del 2021. Fiat Lux. El cloqueo de ranas y sapos aumenta porque la tardecita se fue y dio paso a la noche. Por fin pudo verse a Orión, imponente, custodiar el campo. En el pueblo, 2 mujeres se balancean manoseando sus rosarios. No han dejado de rezar desde que se enteraron. Con monotonía repiten Padres Nuestros, Ave Marías, y murmuran cada poco, cruzando una mirada de angustia, pobrecita. Los hombres caminan entre pastos altos, que mojan medias y pantalones con el sereno nocturno. Otoño llegó húmedo al paraje y se sorprendió con el gentío que deambula en la costa. José miró de reojo a la única muchacha que se atrevió a acompañarlos. A esa hora, las demás lagrimean bajo techo. Él no comprendía por qué no se lo prohibieron. Esta tarea es cosa de mayores y de hombres, dijo señalándola con un movimiento disimulado de cabeza. Carolina era extremadamente delgada. Nada en su aspecto físico revelaba su verdadero espíritu temerario. Su ropa de equipo era tan grande que parecía junco embolsado. Le había advertido a su abuela que ni se le ocurriera pensar que se quedaría a esperar sentada. Ella se sentía responsable por haber visto desde lejos la última pelea. Vio los hinchones de pelo desgreñado de Mariela.
Un presentimiento colectivo había flechado las miradas hacia el arroyo. «No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal», se le escapó en voz alta a José, que iba desbrozando un matorral mientras rezaba. Le ardían los arañones de espinillo en su antebrazo, pero no pensaba disminuir el ritmo de los golpes en la maleza. No estaba dispuesto a que lo señalaran como el cobarde del pueblo. Un silbido lo distrajo momentáneamente y, al mirar su pierna izquierda, agradeció que el movimiento en los pastos fuera porque un perro venía siguiéndolo. Lo único que le faltaba era que una crucera lo mordiera. José se había ofrecido a buscar por la noche. Sus horarios en el tambo lo habían convertido en un búho. También habían transformado su piel. Las manos eran patas amarillentas y nudosas. Una película escamosa cubría los dedos arqueados a modo de almófar y por eso las ramas herían sus piernas y brazos. Las manos no sangraban desde hacía años. «El Señor es contigo y bendita tú eres», volvió a suspirar. No quería que le tocara a él el hallazgo, sobre todo ahora que ya no llovía y no podía disimular las lágrimas. El arroyo estaba desbordando por el agua caída. Las mujeres en el pueblo habían hecho correr la voz de que Dios quería limpiarlos, redimirlos por lo que había pasado. Los hombres creyeron. Los 18 años recién cumplidos de Carolina, que la hacían sentirse dueña de sí misma y libre de tomar algunas decisiones, inclinaron la balanza a favor de ese punto donde el arroyo se tuerce y, desde hace una década, le brota un nuevo ramal más llano por la arboleda de la orilla. La joven, armada con un palo de escoba, se emancipó del grupo. La acompañaban el grillar y los cloqueos. Un bulto blanquecino, iluminado débilmente por la luna, estaba encallado en los terrones mojados y con huellas de 40 o 60 vacas que seguramente pasaron morosas en busca de briznas más tiernas. El palo de escoba tanteó y al girar el huevo de dinosaurio, 2 cuencas vacías revelaron una alegría espeluznante. Apareció muerto, justo lo que temía José. Por eso, a pesar de su edad y su tamaño, que le habían valido el apodo de Torito, había recorrido el mismo metro cuadrado una y otra vez, dando machetazos innecesarios desde la tercera pasada, acompañado por el cimarrón de su vecina. Carolina, sin embargo, se había aferrado a la ilusión de encontrarla con vida. Mariela tenía 27 años. Fue encontrada cuando sus huesos húmedos quedaron enganchados en las ramas de uno de los sauces. La red atrapó lo que quedaba de su cuerpo como un terrible pescado marrón, sucio de borrasca y la resaca de la tormenta. Había llovido tanto durante 3 días y 2 noches. La bolsa de arpillera no estaba bien atada y, por lo tanto, el cráneo encontró un triste nuevo camino para salir y lograr su alumbramiento. Si no hubiese sido arrastrado a la orilla, tal vez habría costado otra semana de búsqueda y habrían desistido de pasar a rastrillar por tercera vez en ese paisaje de ranas invisibles. «Virgen Santísima, muerta no, asesinada», dijo una de las ancianas, levantando ojos y manos hacia el techo descascarado y con tizne de la estufa. «Por lo menos descubrimos qué le pasó y podremos enterrarla. Pobrecita. Siempre supe que la mató. No me vengan con que ella se escapó con otro, carajo. La mató porque creía que era suya y no soportaba que no le aguantara más sus malditas borracheras. Virgen Santísima, perdóname que diga esto, pero ese Pedro es una mierda». Bueno, gracias Andrea Aquino. Ahora seguimos con la otra Andrea Arismendi Miravalle. También es profesora, pero de literatura también, igual que Andrea. Se ha especializado en literatura latinoamericana, ha dictado cursos de aunque ha dictado cursos de profesorado de literatura greco-latina y medieval. Esa es la parte medieval de Andrea Arismendi. Sus intereses literarios son las utopías, distopías y monstruosidades. Ha publicado poesía, narrativa y trabajos académicos de corte ensayístico en Uruguay y en el exterior. Recientemente se tradujeron y publicaron una novela suya y unos cuentos en rumano, ahí en Rumanía. Desde hace unos años participa en La Máquina de Pensar con una columna que se llama Escrituras al Acecho. ¿Cómo le va, Andrea Arismendi?
Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por acompañar. Yo sí seré breve, más que breve. Traje unos bocaditos que son, que salen inspirados en unos fragmentos, en unos detalles de fotografías que me mandó Pablo, que seguramente no tienen nada que ver con lo que yo voy a leer, pero bueno, me inspira eso, ¿no? Y como la presentación habla de lo monstruoso, decidí que ese iba a ser el eje, ¿no? El primero de estos bocaditos se llama Lo Profundo. Estaba sentado junto a la ventana, completando uno de esos crucigramas que nos dejan paralizados ante una palabra que conocemos, pero que no logramos recordar. Una mano acariciaba su mentón. Le veía el gesto concentrado, atento a algo que solo ocurría en su mente, en su memoria. Tenía la revista sobre las rodillas y en la otra mano un bolígrafo que golpeteaba la hoja. La lluvia del otro lado inundaba la calle de adoquines, tan antigua que parecía contagiar toda la escena de un color sepia y brumoso, como si la transportara un siglo más atrás. Apenas se veía un movimiento en su pecho. La lenta inspiración lo fue hinchando y por fin dejó de parecer una estatua, un mármol de plaza o jardín imitando a un ser humano. Escuché el sonido del aire que entraba y sus narinas vibraron. De pronto, en el saliente del marco, un gorrión vino a protegerse de la tormenta. Sacudía con tanta energía su cabecita que por un momento creí ver un remolino en medio del agua. Era hermosa la sensación de contemplar una brecha, una espiral en la corriente, tan cerca, hasta que él levantó despacio los ojos de la revista y reparó también en el gorrión. Sus pupilas se dilataron tanto mientras observaba que pensé en un líquido que se vuelca, negro, sobre una superficie blanca. El gorrión quedó inmóvil y miró hacia adentro de la casa. Mostró un perfil, luego el otro. Tal vez vimos lo mismo. Desplegó ligeramente las alas y las agitó para secarlas. Dio 2 o 3 saltitos y continuó su viaje. Lo vi volver la cabeza hacia mí lentamente, adivinando mis pensamientos extraños, dispersos, terribles. Contuve la respiración aterrada. Pensé que si un día pudiera elegir qué borrar primero de mi memoria, elegiría su mirada. Sonrió muy despacio mientras volvía a ser él. ¿Viste?, me preguntó. Y sí, yo había visto la tempestad entera chorreando por sus ojos. Gracias. ¿Vamos a ver otro más? Bueno, seguimos. Entonces seguimos con Claudia Rodríguez Reyes, profesora de literatura y también, obviamente, en secundaria, y da didáctica en el IPA, ¿no? Yo la conocí a través de Andrea Arismendi y también coincidimos en el yoga, vamos a decir la verdad. Es tallerista, ella coordina talleres de proyectos de lectura y escritura creativa de la Secretaría de Adultos Mayores de la Intendencia de Montevideo y de la Casa de Cultura Afro-Uruguaya. Claudia Rodríguez, conversando ahí en el club, surgió la idea de que ella eligiera textos, como es una gran lectora, y para leerlos, para compartir acá. Y cuando me lo planteó, yo le dije, mira, vos sabés que la idea que teníamos por Marco hace 4 años, hace ya más de 4 años, 5 años, era la de que invitar por un lado a escritores, autoras y autores, y también a ensayistas, a profesores, o a poetas, o en fin, a otro tipo de lectores que no escribían cuentos cortos, para que ellos trajeran también su selección, digamos, ¿no? De 4 o 5 minutos. Pero en 4 años nunca lo hicimos. Jamás lo hicimos, ¿no? Tuvimos la idea, y finalmente ahora se va a cumplir gracias a Claudia Rodríguez, así que te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Bueno, yo elegí, traje algo que es histórico, podríamos decir, una revista Malolor de noviembre de 1981, y de aquí elegí algo de Amanda Berenguer para compartir con ustedes, que por supuesto que va a ser una cosa de tipo político. En eso llego. No pude cerrar la puerta. La nube aquella, enorme, oscura, que ponía por delante viento y lluvia, arrastrando con ella el mar, empujaba con la empecinada violencia de un toro y resoplaba. Con todas mis fuerzas desde dentro de la casa,
Traté de apretar la hoja con tablas unidas, pintadas prolijamente de blanco, hasta juntar la cerradura con la complementaria que estaba en el marco, mientras apretaba las mandíbulas y quería en vano ajustar diente sobre diente. Por el resquicio entreabierto, a pesar mío, vi pasar el largo bufido y detrás los cuernos casi transparentes. La nube había entrado. Con estruendo, las cortinas, los cuadros, las redes colgadas, el mantel de la mesa y la colcha extendida de la cama se enderezaron y se inflaron en posición de velas ambulatorias y combinaron a revuelo y empujones un barco en mitad de la tormenta. Yo sabía poco de barcos, solo de vistas y oídas. Mi marido había hecho uno con sus propias manos y yo lo había visto terminado en la espaciosa biblioteca de la otra casa, y conversar con nuestro hijo de cómo sopla el viento y del ángulo que hace con las velas, también de la posición del timón y de si tendría la suficiente solidez para soportar el viento y el mar cuando la furia los acomete. Pero no recordaba casi nada, ninguna maniobra se me ocurría que pudiera socorrerme. El viento encerrado hacía bocina en la chimenea del cuarto y golpeaba las maderas, las olas que rompían el estribor. El mar tenía vetas moradas y verdosas cruzadas por la espuma escalada que venía gritando desde lejos. Solo el ancla atada a una larga cuerda permanecía garreando. Así había huido, lentamente sobre el fondo arenoso. La veía escamosa junto al baúl antiguo pintado de azul negro en una profundidad de agua inexplicablemente cristalina. Yo me debatía con el pensamiento todo inundado, desbordado, y no sabía nadar. Apenas sí lograba arrastrarme por la estrecha cubierta, sosteniéndome a las bordas o a las patas de algún mueble, cuando un brusco empellón de popa me ponía de nuevo en situación de mando. Era peor que una celada. En esa inesperada ubicación, casi erguida, el viento se me echaba encima, el violador de punta fría, y me besaba los pelos con espuma salitrosa. Luego rodaba por el hueco de la casa que hacía agua justamente por debajo del nivel de flotación, y caía debajo de la mesa, debajo de la silla, debajo de los canastos y de las botellas lacradas, debajo de los libros desleídos, debajo de los tenedores, de los anzuelos, de las ollas derrotando vacías. Para mayor zozobra, noté que también había caído por debajo de la estratégica línea que mantiene a flote el corazón. Las velas se habían arremolinado y se balanceaban y se sacudían como un árbol aterrorizado. Pensé, un árbol flota. Y creí que su sombra era también una tabla de salvación. Pero estaba equivocada. La revuelta oscuridad se me cubría. Me recordó que la muerte a veces se oculta del mismo modo. Entonces ese día lo esperaba. Llegó mi hijo, y tomando una soga protegida por el tiempo y una red nueva tejida por el mismo, que andaba por ahí, me gritó: el miedo es un pájaro marino, mamá. Está acostumbrado, suéltalo. Y a golpes de gracia espantó a la nube, desolló al toro, atravesó la tormenta, sostuvo al navío y me tendió la mano dulcemente. Bueno, lo que acaba de leer Claudia Rodríguez es una revista Mandoror, ¿de qué año? Del 81, impresionante, con Armonía Somers y otros más. Y bueno, y es un poco autobiográfico, digamos, porque aparece el esposo, que es José Pedro Díaz, la bitácora, 18 de febrero de 1978, Maldonado. Y aparece también su hijo, que hoy es un profesor de la Facultad de Medicina, que acaba de editar un libro ahora en Planeta, siempre hablando sobre la salud, sobre la medicina, digamos, filosofando sobre la medicina, ¿no? Álvaro Díaz Berenguer. Así que, y después me quedé pensando cuando dijo Andrea que yo le mandé un fragmento de foto, habría que explicar que fue en pandemia eso. En la pandemia yo oriento un taller literario y bueno, estuvimos casando por virtual, ¿no? Por Zoom. En realidad no me acuerdo que sí lo hacemos por Zoom, ¿no? No por WhatsApp, por Skype. Bueno, por Skype. Exacto. Y bueno, y un día que chateando ahí con Andrea le dije que estábamos haciendo eso y que lo hacíamos con fotos y le pasé esas fotos. Y
Bueno, digo todo esto para decir que no soy responsable. Exactamente, irresponsable. Bueno, ahora sí, vamos a la segunda mitad de Bocaditos y Canapés y volvemos a oír a Carola. Muchas gracias. 13. ¿Qué haces ahí asomada a la ventana?, me pregunta Juan Carlos, sabiendo perfectamente lo que hago. Quiero saber si es verdad. Sabes que Andrea no es confiable. Si comprobás que hay adultos en esa fiesta, no va a cambiar nada, excepto que te vas a sentir peor. Tenés razón, pero yo prefiero creer que Andrea no nos hace esas cosas a propósito, que no es por celos que no nos da indicaciones cerradas de lo que Martín quiere para Navidad, para que nunca le entusiasmen nuestros regalos, que es porque es desorganizada, que te invita un día y te desinvita al siguiente con cualquier excusa absurda. ¿Y qué razón tendría para decirte que Martín nunca tiene tiempo para que lo llevemos al cine y para rechazar tus tortas por insalubres, y después decirte al pasar que su hijo adora a sus abuelos maternos porque siempre los llevan a ver las películas que él quiere y a comer pizza? Sabés de sobra que te excluyó del festejo para después reprocharte que no fuiste al cumpleaños de tu nieto. El problema no es Andrea, Marta. El problema es tu hijo, que se lo permite. ¿Mi hijo?, le pregunto automáticamente, como cada vez que usa ese mecanismo de extrañamiento para decirse a sí mismo que no es su problema, que a él no le duele, que mi decepción es asunto de abuela sensiblera. Y en parte lo entiendo, porque yo he logrado resignarme con dolor a los desplantes de Sergio. Él sabe lo que hace, pero Martincito está siendo manipulado y eso no lo puedo asimilar. Uno se pasa la vida esperando el próximo capítulo, pasar de años, ser grande, tener novio, terminar los estudios, conseguir trabajo, casarse, tener un hijo, conocer a tu nieto. A nadie se le ocurre que puede ir un capítulo para atrás. Mi psiquiatra dice que Sergio no nos defiende porque eso significaría aceptar que eligió una mujer desequilibrada, que le dio una madre inadecuada a Martín. Según él, Sergio también está enfermo. Su forma patológica de resolver el conflicto consiste en confiar siempre en el criterio de Andrea. Yo entiendo todo eso. Incluso creo que la medicación me está haciendo bien, pero ¿qué hago con esta impotencia? ¿Cómo me las arreglo para ignorar lo que literalmente está pasando bajo mis ojos? Hay cosas que han cambiado. Las 4 compañeritas de Martín han traído bikini, las flaquitas y las rellenitas. Ninguna se ha dejado la remera puesta a pesar del calor. Otras cosas permanecen iguales. Mientras las chiquilinas cuchichean sentadas en el borde de la piscina, los 5 varones han entrado, se pasan la pelota, gritan, se tiran agua, solo reparan en ella si hay que alcanzar el balón. Al rato, Sergio avisa que están prontas las hamburguesas. Los varones salen de la piscina en tropel, se empujan, se disputan impacientes la salsa ketchup. Las chicas se acercan con calma, se ofrecen una a otra los refrescos, las bandejas de lechuga y tomate. Después, los varones vuelven a entrar al agua. Quizás Andrea no me invitó para que no le dijera que debió dejar la comida para el final, que comer y entrar a la piscina con los dedos grasientos es antihigiénico, que el agua fría es mala para la digestión. Igual, da gusto ver a Martín divertirse. Soy una boba. Estoy viendo la mitad del vaso vacío. El chico es sano, claramente está disfrutando del cumpleaños con sus amigos. ¿Qué podría aportarle un par de viejos como nosotros en este momento? Respiro hondo. Procuro alejar la angustia, me voy sintiendo mejor. Definitivamente la medicación me está haciendo efecto. Dale, entrá, me dice Juan Carlos conciliador. Venía a tomarte un mate. Me aparto de la ventana, no lo suficientemente rápido como para no ver llegar a mis consuegros con una gran torta a la piscina abierta del complejo de viviendas. Muy bien, ahí había Andrea también, que era media suegra. Bueno, ahora sí, seguimos con las otras Andreas. Andrea Aquino, las reales, no la de ficción de Carola Bull. Te escuchamos. Bueno, este está inédito y es más breve. Sapos y cardenales. La vi cerrar los ojos y aproveché para mirarla bien. Las manos esposadas y unos cardenales en la cara. No la mires, dijo mi madre en un rezongo. En mi nuca, otra sopló un cuchicheo. Mirá, lleva una gasa, debe estar operada. Me pregunté por qué llevaría una cadena hasta los pies. ¿Qué tan peligrosa podía ser una gurisa recién operada? Es una de las presas del Marconi, sentenció el ronroneo en mi espalda. Shh, te van a oír, Mabel. Baja la voz, mujer.
Y la verdad es que yo quería que Mabel siguiera hablando fuerte. Me intrigaba esa certeza. ¿Quiénes eran las presas del Marconi? Mamá me apretó el brazo. Recordé sus sermones en mi adolescencia. Chasqueó la lengua y cabeceó en dirección a la pequeña procesión de la Santa Desgracia. ¿No escuchaste la noticia? Salió en todos lados. Empezaron robando medicamentos caros, remedios para repartir entre los viejitos del barrio, pero después pasaron a los perfumes y cosméticos. Y que entraban a punta de cuchillo a las farmacias, embutían todo en unas mochilitas y rajaban. Eso, así dijeron. Miré con atención a mi madre. Estuve a punto de preguntarle si había escuchado al periodista decir embutían, pero se lo dejé pasar. Otra mujer nos miraba, estaba de brazos cruzados, recostada a la pared. Bostezaba 2 por 3. Mi madre volvió a hablar. Al parecer tenía más información de las gurisas del Marconi. Traté de concentrarme. Que las traicionaron, que un novio les hizo la cama y que en uno de los atracos las rodearon. Creo que me dijo que esta era la líder, a pesar de que estaba un poco rayada. Los guardias la ingresaron al consultorio. Miré la pantalla. J620. Mi madre tenía el número J635. Recuerdo que resoplé. Apenas tenía tiempo de acompañarla, pero en el hospital es un calvario conseguir número para especialista. Mamá llevaba meses esperando esta consulta. Aunque el Maciel luce impecable y perfumado, hay cosas que cuesta aceitar. En este caso, el especialista que necesitábamos estaba tan demorado que en sus consultas los números se agotaban en minutos. ¿Sabés que cuando atraparon a la principal, las otras escaparon? Escupió Mabel a mis espaldas. Dicen que la vendieron, la traicionaron las otras, las compañeras, como quien dice. Una de ellas estaba de novia y el muchacho la convenció de que cortara con los atracos a las farmacias. Quise prestar atención, pero a mi madre ya no le importaba la historia. Prefirió ponerme al día con las necrológicas del barrio. La peor era la del almacenero. Su tragedia era expansiva. Era el que hacía las excursiones al Chuy. Abrieron la puerta. Ella fue la primera en asomar. La cadena seguía bamboleándose con los pasos. Había intentado fugarse por el patio, pero se enredó en los cordones, un mal paso y cayó sobre una chapa. Un clavo le hizo un trabón en forma de L y frenó la corrida, dijo Mabel de un tirón después de verlos pasar. Deben estar curándole eso, agregó agria, ni antitetánica debe tener. La mujer de los bostezos, la que nos miró desde lejos todo el tiempo, de reojo custodiaba la escena. Se acercó con los brazos cruzados. Pobrecita, soltó. Ojalá la curen. ¿La conocen? Me atreví a contestarle. En la pantalla parpadeó gigante. J635. ¿No? Pero la vi en el informativo. La detuvieron en el colegio al que iba. Mi madre se paró entusiasmada justo cuando yo quería quedarme a escuchar. En Pocitos le clavó un tenedor en el cuchillo a una compañera que siempre le decía gorda. Llegué a escuchar cuando mi madre me cinchó el brazo, no fuera cosa que perdiéramos el número. Gracias, Andrea Aquino. Bueno, Andrea acaba de leer un manuscrito, ¿no? Es un borrador, es un manuscrito, un original, en una hermosísima libreta, vamos a decir la verdad. Y con, sí, de bruja, y aparte con una tinta, una letra y una tinta, sí, una letra, una pluma te iba a decir, sí, parecía una tinta especial. Está muy bien, Esto es influencia de Rosa Montero. Muy bien. Y que hay que escribir, digamos, a mano. A mano. Suscribo. Y con pluma. ¿Y con pluma? Y con pluma. Eso no lo tenía. Muy bien. Bueno, seguimos. Después de Andrea Aquino, Andrea Arismendi. Me quedé pensando si alguno había estado en ese taller que dictó Pablo y tal vez pudo ver la misma fotografía y escribió algo completamente distinto, ¿no? Yo tampoco lo vi. Es que no pueden ubicar la fotografía porque seguro a cada uno le pareció algo distinto. Entonces, la foto de los ojos tormentosos. Sí, no, pero no era. Era un gorrión. Yo lo distinguí por los colores, un gorrión que estaba sacudiendo la cabeza y parecía un remolino. Me acuerdo, sí, en la fuente estaba sacudiendo la cabeza. Pues, yo vi un fragmento, no vi la fuente, vi los colores, el movimiento. Bueno, para no perder el ritmo de lo que leí antes,
del clima, ¿no? Leo otro texto de ese momento, ahora estaba, no sé ustedes, pero a mí me da mucha pereza corregir, entonces imprimo y ahora veo que ya tenía algo para corregir. En la primera oración, eso es lo peor, la primera oración. Bueno, mientras no sea el título. Bueno, este se llama La luz al final. Entré cuando se abrió la puerta, con la mirada fija en mis zapatos durante los 2 primeros pasos. No sé por qué, pero siempre entro mirando mis zapatos, como si eso me ayudara a concentrarme en algo que escapa al momento, como si me empujaran hacia lo profundo de alguna incógnita apenas atisbada. Apenas atisbada, y me acercara mediante ese movimiento físico y esa postura rígida, tensa a resolver. Me asusto a mí misma, entonces me asusto con lo que escribo. Gracias. Bueno, decía, como si me empujaran hacia lo profundo de alguna incógnita apenas atisbada, y me acercaran mediante ese movimiento físico y esa postura rígida, tensa, a resolverlo. Giré y cuando se cerró la puerta presioné el botón del piso 10. El repentino arranque me sacudió, pero estaba preparada para no perder el equilibrio. Las primeras veces que subí todo mi organismo se estremecía con esas acometidas. Con los años me fui habituando y aprendí a anticipar el sobresalto. La luz azulada del tubo fluorescente titiló un par de veces, como de costumbre, pero esta vez, a la tercera, se apagó. Bajé la mirada instintivamente hacia donde estaba el tablero con los botones y pude ver cómo se iban iluminando los números a medida que ascendía el cajón mecánico. Respiré profundo, un poco asustada por la sorpresa, hasta que los latidos machacaron con violencia mi pecho y mis oídos. Metí la mano izquierda en el bolsillo de la campera y apreté con fuerza las llaves de mi apartamento. Comencé a maldecirme por haber asociado el ascensor a un cajón mecánico, porque esa imagen me transportó inmediatamente a otras mucho más siniestras. Un pasaje de un libro, una visita a un crematorio, una canoa a la deriva, un recuerdo de un familiar perdido. De pronto algo se movió detrás, y mis pensamientos quedaron cortados a la mitad como un péndulo atascado que no acaba de caer. Toda mi atención quedó suspendida en aquello que estaba pasando afuera, más allá de mi mente. Había un ruido casi imperceptible, imponiéndose sobre el caótico rugido de la máquina. Cerré los ojos con fuerza y mi corazón perdió una vez más el compás. No había nadie cuando entré. ¿Cómo podía ser? Enseguida, un aroma nuevo, desconocido, un perfume sobrenatural, irreal, inundó mis pulmones. Dejé de respirar, contuve el aire y esa fragancia durante unos segundos quedó en mí y yo sin saber qué hacer. Por fin el ascensor se detuvo con otro corcova y exhalé con fuerza. Cuando salí, sin mirar atrás, fui avanzando los 6 o 7 metros que faltaban para llegar a mi puerta. Las luces del pasillo se iban apagando a medida que caminaba y pasaba bajo ellas, con ese mismo sonido a motor moribundo que no llega a arrancar. Ya frente a mi puerta saqué las llaves, con las manos húmedas y temblorosas la abrí. Mi gato, mi tierno gato que siempre se acerca a frotarse en mis piernas con alegría, se detuvo asombrado a poca distancia. Vio lo que por encima de mis hombros, a mis espaldas, crecía quieto, acechando. Poco a poco se fue agazapando y erizando, hasta que un maullido profundo, rabioso, le hizo mostrar todos sus dientes. Su mirada se transformó en algo salvaje que yo jamás había visto. La última luz se apagó a mis espaldas. El aroma nuevo y indescriptible se adueñó del espacio. El gato volvió a maullar y a bufar más fuerte. Sentí el golpe final de mi corazón un segundo antes de que la oscuridad absoluta me tragara. Muchas gracias. Encontré más cositas Para corregir, es lo que tiene. Es lo que tiene de traer originales a bocaditos y canapés. Bueno, a ver cómo estamos, el tiempo sí, estamos muy bien, así que seguimos con
Vamos a leer algo de capítulos dispersos. Bueno, de Mariana Casares, el primer libro de Mariana Casares, editado, si me acuerdo, que son como cuentos fragmentarios, ¿no? Sí, y para seguir un poco en la línea también de un poco de yo, ¿no? Claro. Al fin sola. Hoy cuando desperté descubrí que a veces tengo dos cuerpos, uno exterior y uno interior. Mi cuerpo exterior de ayer era liviano y sonreía. Los ojos miraban todo lo que pasaba alrededor, mientras que mi cuerpo interior estaba pesado y casi no podía con el movimiento. En un momento mi cuerpo exterior se adueñó también de mi lengua, un órgano que podía haber sido del cuerpo interior. Ella empezó a decir pavadas sin parar, salidas graciosas, preguntas interesantes. Pero mi cuerpo interior no estaba interesado en nada. Si la lengua le hubiera permitido, solo hubiera gritado, porque estaba desgarrado. Sin embargo, el cuerpo exterior no dejaba que nada fuera visible. El que era mi cuerpo interior tenía 3 tajos longitudinales en el pecho, pero no sangraba. Quería gritar y no podía. Quedaba ahogado en un lugar más profundo que la garganta. Durante el día mi cuerpo exterior se encargó de todo, trabajó, hizo las compras para las cenas, me llevó hasta mi casa, encendió el fuego de la estufa y mientras se calentaba el lugar puso música. Creo que eso fue una trampa del cuerpo interior para que le devolviera la piel y los ojos. Fue hasta la cocina, cortó prolija y longitudinalmente la zanahoria naranja en bastones, el morrón verde, el zapallito amarillo. Después, respetando su forma, cortó en aros la cebolla, las puso a saltar en una sartén con aceite y salsa de soja. Le agregó unas aceitunas en trozos irregulares. El olor empezó a inundar la casa. El cuerpo exterior se sentó frente a la estufa leña encendida mientras el otro fuego cocinaba la comida. Entonces descubrí algo nuevo. La mezcla del olor a comida con el calor del fuego hace que el cuerpo exterior se derrita. Lo sé, porque el cuerpo interior transformó toda esa sangre que no salía en agua salada y por fin se adueñó de mis ojos. Muy bueno, pero vas a leer otro. Sí, lee de otro porque tenemos tiempo. O de Cristina Pedrosa, ¿no? Sí, un poquito más largo. Dale, a ver. ¿Sí? Bueno, este es el Museo de los Esfuerzos Inútiles. Sí. No lo leí. Bueno, voy a leer punto final. Dale. Es un poquito más largo, ¿no? Punto final. Cuando nos conocimos, ella me dijo: te doy el punto final. Es un punto muy valioso, no lo pierdas. Consérvalo para usarlo en el momento oportuno. Es lo mejor que puedo darte, y lo hago porque me mereces confianza. Espero que no me defraudes. Durante mucho tiempo tuve el punto final en el bolsillo. Mezclado con las monedas, las brinas de tabaco y los fósforos, se ensuciaba un poco. Además éramos tan felices que pensé que nunca habría de usarlo. Entonces compré un estuche seguro y allí lo guardé. Los días transcurrían venturosos al abrigo de la desilusión y del tedio. Por la mañana nos despertábamos alegres, dichosos de estar juntos. Cada jornada se abría como un vasto mundo desconocido, lleno de sorpresas a descubrir. Las cosas familiares dejaron de serlo, recobraron la perdida frescura y otras, como los parques y los lagos, se volvieron acogedores, maternales. Recorríamos las calles observando cosas que los demás no veían, y los aromas, los colores, las luces, el tiempo y el espacio eran más intensos. Nuestra percepción se había agudizado, como bajo los efectos de una poderosa droga. Pero no estábamos ebrios, sino sutiles y serenos, dotados de una rara capacidad para armonizar con el mundo. Teníamos con nuestros sentidos una singular melodía que respetaba el orden del exterior sin sujetarse a él. Con la felicidad olvidé el estuche, o lo perdí, inadvertidamente. No puedo saberlo. Ahora que la dicha terminó, no encuentro punto final por ningún lado. Esto crea conflictos y rencores suplementarios. ¿Dónde lo guardaste?, me pregunta ella indignada. ¿Qué esperas para usarlo? No demores más.
De lo contrario, todo lo anterior perderá belleza y sentido. Busco en los armarios, en los abrigos, en los cajones, en el forro de los sillones, bajo de la mesa y de la cama, pero el punto no está, tampoco el estuche. Mi búsqueda se ha vuelto tensa, obsesiva. Es posible que lo haya extraviado en alguno de nuestros momentos felices. No está en la sala, ni en el dormitorio, ni en la chimenea. ¿El gato se lo habrá comido? Su ausencia aumenta nuestra desdicha de manera dolorosa. En tanto el punto no aparezca, estamos encadenados el uno al otro, y esos eslabones están hechos de rencor, apatía, vergüenza y odio. Debemos conformarnos con seguir así, desechando la posibilidad de una nueva vida. Nuestras noches son penosas, compartiendo la misma habitación, donde el resquemor tiene la estatura de una pared y asfixia como un vapor malsano. Tiñe los muebles, los armarios, los libros dispersos por el suelo. Discutimos por cualquier cosa, aunque los dos sabemos que en el fondo se trata de la desaparición del punto, de la cual ella me responsabiliza. Creo que a veces sospecha que en realidad lo tengo escondido para vengarme de ella. No debí confiar en ti, se reprocha. Debí imaginar que me traicionarías. Era un estuche de plata, de los que antiguamente se usaban para guardar papel. Lo compré en un mercado de artículos viejos y me pareció el lugar más adecuado para guardarla. El punto estaba allí, redondo, minúsculo, bien acomodado. Pero pasaron tantos años. Es posible que se extraviara durante una mudanza o quizá alguien lo robó pensando que era valioso. Luego de buscarlo en vano casi todo el día, me voy de casa para no encontrar su mirada de reproche, su voz de odio. Toda nuestra felicidad anterior ha desaparecido y sería inútil pensar que volverá. Pero tampoco podemos separarnos. Ese punto huidizo nos liga, nos ata, nos llena de rencor y de fastidio. Va devorando uno a uno los días anteriores, los que fueron hermosos. Solo espero que en algún momento aparezca, por azar, extraviado en un bolsillo, confundido con otros objetos. Entonces será un gordo, enlutado, sucio y polvoriento, punto final, a destiempo, como el que colocan los escritores noveles. Muy bueno, muchas gracias, Claudia Rodríguez. La verdad que bueno, vamos culminando este Bocaditos y Canapés, que la verdad que estaba lleno de escritoras. Claudia, entonces leíste a Cristina Pelirossi, a Mariana Casares y a Amanda Berenguer. Bueno, Andrea Arismendi se trajo unos borradores. Unos borradores, exacto, que estaría bueno decirlo, que Pablo me dijo que su técnica en ese taller, porque algunos seguramente no lo conocen, era escribir en 25 minutos, algo así. Bueno, esto está escrito en 25 minutos, entonces claro, después me dio pereza corregir también, entre otras entre otras cosas. Y claro, es que ahora estaba tachando, bueno, pero me parece que es un buen ejercicio, ¿no? Tomar algo que te da otro, ¿no? Y te invita a otro a escribir sobre algo que te sorprende y que te dé un tiempo, ¿no? Y me doy cuenta que soy muy conclusiva también, ¿eh? Por esto lo acabo de descubrir, ¿no? Que empiezo y tengo que terminar, todo tiene que terminar. Pero qué bueno también a partir de la imagen, el trabajo a partir de la imagen, sí. Cómo la imagen suscita esto y además suscita diferentes versiones. Claro. Habría buscado eso, ver qué hicieron nosotros en el taller. Bueno, cada uno hace cosas muy distintas. Yo me acuerdo ahora de la foto, de la foto de ese gorrión, que era una muy buena foto porque en realidad no se veía la cabeza de un gorrión que estaba, cuando se están mojando y se mueven a toda velocidad, y bueno, quedaba como una mancha, ¿no? Si no sabía uno. Y aparte yo la recorté para que precisamente no se supiera la fuente ni nada, y quedaba una mancha movediza. Bueno, gracias Andrea Arismendi, gracias Andrea Aquino también, que trajo otro, no se pusieron de acuerdo, telepáticamente se pusieron para traer los dos originales, cuentos que están, digamos, en preparación, ¿no? Porque están en proceso, claramente, ¿no? Hay que pasarlo luego y bueno, hay que tratar obviamente, tratar de que ellos digan lo que tienen que decir, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, que digan lo mejor, de la mejor manera.
Y Carola Bull también, gracias por estar en la máquina de pensar, con bocaditos y canapés, pero que también va a ser obviamente a través de la máquina de pensar. Llegamos al final. Bueno, tengo que decir que hay más de 35 personas aquí en lo de Molina, lo cual es un comienzo de año, un poco tardío para bocaditos y canapés, pero muy auspicioso en un domingo que no se caracteriza por ser un día hermoso y soleado, como han dicho algunos escritores en su momento, porque estamos en invierno y el invierno montevideano tiene estas cosas, pero bueno, a pesar de todo, se llenó lo de Molina y sobre todo se llenó de buenos cuentos. Gracias por estar en Bocaditos y Canapés. Nos vemos el mes que viene, en septiembre, que ahí será otro clima, esperemos. Muchas gracias.